Bueno, lo que quieran preguntar de eso, pues, Sí. problema, ¿eh? Bueno, mi nombre es Miguel Fuertes Prieto, agustino, nacido en España y que desde el año 83, va a ser 40 años, llegué aquí a la Selva, al Vicariato Apostólico de Iquitos. Nada más llegar me fui destinado al río Marañón, la parroquia Santa Rita de Castilla, distrito de Parinari, donde estuve 14 años, y después ya para la ciudad de Iquitos, donde he estado en las afueras, por un lado, por el otro, y después desde hace ya 9 años que estoy aquí en el centro de la ciudad, en la parroquia matriz, en la catedral de Iquitos, ¿no? Entonces, bien, en el río, la relación con los indígenas, ya, los 80, el trabajo era reconocimiento a las comunidades ribereñas, campesinos ribereños, y luchamos con el CAI y otras instituciones para que fuesen nombradas comunidades campesinas, ¿ya? Se consiguió alguna, muy pocos, porque toda la legislación estaba hecha para la sierra. El cambio de constitución de 92 con Alberto Fujimori, hay un cambio sustancial también en los nombramientos de comunidades campesinas indígenas y se malogró bastante. Pero también hubo un movimiento de comenzar a reconocer y revalorizar lo indígena, los pueblos indígenas. Y algunas instituciones lograron que algunas comunidades, más por beneficios casi económicos, pero comenzaran a luchar para ser reconocidas como comunidades indígenas. En el río Marañón fueron en el Pacaya Samil, en la boca del río Samil y de Cos, ¿no? La primera institución que comenzó a trabajar ahí, con Parodi, no sé si le conocieron, amigo de Joaquín también, ¿ya? Y a partir de ahí hubo un movimiento fuerte de que ahora cantidad de comunidades del río Marañón, que antes, o de los 80, decir que eran indígenas era un insulto, lo tomaban como un insulto, y que ahora son todas reconocidas como comunidades indígenas, bueno, en torno a la lucha en contra de la contaminación del petróleo y otras muchas cosas. Han influido muchas cosas, pero también ha valido mucho para recuperar y revalorizar cantidad de cosas que se habían perdido, como la lengua cocama, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de cocama, antes, bueno, ¿hablas cocama? No. Alguien saludaba en cocama y varios contestaban, ¿no? Pero no sabían cocama, entre comillas, ¿no? Eso era una expresión. Bien, yo salí del río en el año 97, pero ahí quedó Miguel Ángel Cadenas, que es el actual obispo. Él estuvimos un par de años juntos, se quedó, él ya lleva 30 años y quitando los, no sé si 8 o 10 años, el resto ha estado en el río, en la zona Cocama, Nauta, bastante en Santa Rita y unos años en cuantos también en Nauta, ¿no? Por eso les decía que... Y él, bueno, cada uno tenemos nuestras, no capacidades, sino intereses, ¿no? Y él se ha metido mucho en la cuestión antropológica, indígena y demás, ¿no? Y por tanto, bueno, ha ayudado mucho a la comprensión, nos ha ayudado todos a la comprensión del hombre y mujer amazónicos y la diferencia con los distintos pueblos indígenas también, ¿no? Porque no son iguales. Ellos, incluso el padre Miguel Ángel con el padre Manolo, descubrieron que los Omano, un pueblo indígena de acá, que les daban por desaparecidos, y resulta que había descendientes en el río Urituyaco, está por el río Marañón arriba, ¿no? Y bueno, tienen varias cosas, ¿no? Por eso les invitaba a que conversen con Miguel Ángel, con el obispo, ¿no? Sobre el tema, y con el padre Manolo. El padre Manolo vive con Monseñor Miguel Ángel. Él vino después que Miguel Ángel, sí, aquí a la selva, y bueno, tuvo un problema de infarto cerebral y
la parte derecha la maneja mal y le cuesta mucho hablar, pero con Miguel Ángel se entienden. Llevan tantos años juntos que se entienden bien y se ayudan en la reflexión y demás, ¿no? Padre Manolo y padre. Y le decía Víctor Lozano también, él vino a Nauta, estuvo varios años ahí en el colegio, eso, ¿no? Él se ha dedicado más como profesor, pero también está muy involucrado y ahora es el responsable de la Biblioteca Amazónica y Monumento Amazónica, que debe continuar, como dice, es patrimonio, ¿no? Patrimonio de la humanidad, patrimonio amazónico y de la humanidad, Monumento Amazónica, una de tantas ideas geniales que tuvo el padre Joaquín y que debemos continuar, sea como sea. Estamos en él, ¿ya? Usted sabe que, y eso va a ser una pregunta, la Monumenta, que ha recogido tantos documentos coloniales y luego de viajeros del siglo XIX, también introduce uno de los teóricos de la evolución orgánica, que es Wallace. Uno de los tomos está dedicado al viaje que este hombre hizo por la Amazonía, básicamente brasileña, y cómo es el otro al cual se le ocurrió la idea de la evolución de las especies. Y lo hace en este marco ambiental y de paisaje. Y después, el otro tema, le digo por la valentía que hay en la Monumenta, no es solamente acumular una historia, digamos, de conquista y colonización, fiel o relativamente fiel o digamos, ilustrativa de cómo fue el proceso, sino el coraje de afrontar la cuestión del caucho de dos maneras: publicando el juicio, el expediente del juicio, y la respuesta de los caucheros. Eso es realmente un tema fuera de lo común, porque en lugar de tomar solamente una versión, la enfrenta con la otra. Un tema muy delicado, regional, muy delicado. Sigue siendo delicado. Y sigue siendo delicado. Pero digamos ahí hay una voluntad historiográfica interesante que no siempre se hace. Sí. En ese aspecto es singular. Es singular. Sí, no sé cómo surgió. Digamos, puede haber sido una no me acuerdo decisión bien cómo colectiva, una surgió decisión eso. personal. Yo estaba aquí, pero cuando estás en el río, bueno, pues muchas reuniones y sobremesas. A veces las cosas surgen en torno a un café, a una sobremesa, pues no estaba, ¿no? Claro. Porque la comunicación era, o sea, de aquí a donde yo estaba eran 30 horas en lancha de viaje, ¿no? Y era de los sitios más cerca. La Ceba es de los sitios más cerca. Ir a Santa Rita es ahí nomás. Instituto, que es otra parroquia que tenemos, está a 3 días de viaje. Sí. Ahora ya es más rápido, hay otras movilidades y demás, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo surgió la Monumenta Amazónica, ¿ya? Pero yo imagino que la preocupación de Joaquín por la Amazonía siempre la tuvo y bueno, quizás con Chirif, Alberto Chirif, Claro, sí. que siempre estaba por ahí por el Z, ¿no? Y alguno más, quizás Parodi también, que les hacía referencia antes, ¿ya? Él ya falleció hace muchos años, joven falleció. Pues tuvieron la idea esta, ¿no? De la gran idea de la iluminación, de recoger todas las fuentes históricas sobre la Amazonía, ¿no? Y bueno, después se fue ampliando y está abierto, o sea, lo bueno de Monumenta es que no es un proyecto cerrado, sino que está abierto, ¿no? Hablando con Miguel Ángel, con Víctor, decía, pues, si pudiésemos entrar a los archivos de los jesuitas en Roma, ¿no? Estamos con Pacho Roca, ¿no? No se conoce a Pacho Roca. Pacho Roca es un jesuita, el de la Católica
no sé, es jefe no sé muy bien, de uno de los estamentos de la Universidad Católica de Lima. Esto es uno de los redactores de Querida Amazonía del Sínodo Panamazónico, de los redactores, que trabajó desde el principio, ¿no? Y bueno, enamorado de la Amazonía, él trabajó por el río Pastaza, o sea, en el vicariato de Jaén, que está Marañón arriba y los afluentes, ¿no? Bagua, el Baguazo, las muertes de los baguazos, o sea, toda esa zona, él trabajó mucho por ahí y está muy metido también en esto, ¿no? Aquí no sé si hubo un tiempo que hubo con maestría de altos estudios amazónicos, que llegó y que lo organizó Joaquín y fue con Pacho Roca, ¿no? Entonces, uno de los sueños es entrar a los archivos de los jesuitas en Roma, porque tiene que haber solo Amazonía, la reducción de Mainas. Claro, sí. Todo, el padre San Fritz, ¿no? El padre Fritz. Claro, todo eso, o sea, que tiene los jesuitas están... volumen sobre eso. Sí, el volumen sobre él, ¿no? O sea, los jesuitas estuvieron aquí. Entonces, es una de las tantas fuentes históricas a las que había que acudir, investigar y reunir, ¿no? En el monumento amazónico. Bien, esos son... Seguimos con esas ideas. Quería contarles, no sé si... Pero estaba hablando antes de la cerámica jocama, ¿no? Yo sé que Vicky le ha dicho que aquí tenemos cerámica, ¿no? Y quieren ir a verlo, por supuesto que quieren verlo. No sé si le comentó, es que no me acuerdo bien ya. O sea, nosotros estamos queriendo hacer un museo amazónico, ¿ya? Con el CAP, con el señor Manuel Cornejo, bueno, hemos avanzado algunas cositas, ¿no? Entonces estamos queriendo hacer un museo amazónico, pero un museo, bueno, ustedes conocen mejor, ¿no? Ya no donde hay una serie de cosas que se van y se ven, ¿no? Van a ver, sino un museo que sea interactivo con los grupos indígenas, ¿no? Que una tinaja no solamente sea una tinaja, un objeto físico que está ahí, se ve y se dice, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y los que saben un poco más, pues tal, sino que lleve a una comunicación, a un encuentro con el propio idioma de quien lo hizo, una narración de la historia de lo que significa, etcétera, ¿no? Interactivo en todos los sentidos del museo, ¿no? Yo entiendo que es como son los museos hoy día. Y bueno, tenemos nuestras limitaciones, chiquitos, ven que cerrado, ¿no? Y llevamos aquí 40 años, a veces no es fácil el tener visión global de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hemos buscado a gente que saben, estamos eso. Se está haciendo, bueno, en realidad estamos buscando economía para hacer el plan museológico, ¿no? Que sería lo que daría forma a lo que se quiere. Funcionaría, ustedes conocieron el Z, supongo, lo viste, ¿no? Que llevan 16 años o 16 veces 26. que... 26. Sí. Entonces, justamente en ese local es donde queremos hacer el museo. Ah, bien. ¿Ya? El local ese que está aquí al lado, ¿no? En la siguiente cuadra. Sí, sí. Ahí es donde queremos hacer el... Sargento Lores. No, Putumayo. Ah, Putumayo. Sargento Lores es la claro, paralela. Sí, sí. Putumayo, ¿no? ¿Qué es esto? Sí. ¿No? Esto, ahí queremos hacer el museo. Ya lo han visto arquitectos museológicos, o sea, gente venía del Cana, se traía gente de Lima, que museólogos, arqueólogos, ¿no? Y una arquitecta que está metida en esto, ¿no? Y ve que es posible ahí hacerlo, por lo menos. Es posible y es necesario. Es necesario, o sea, este es el enésimo intento de todos los estamentos, no sé si de la iglesia también en parte, de hacer un museo amazónico. Mire, respecto a eso, vuelvo a reiterarle, está en manos de ustedes hacer declarar patrimonio histórico del Perú a la monumenta, hasta el número en el que fue el último número publicado por el Z, porque ahora empieza otra época. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, cuando no estaba la monumenta,
el Z publicó digamos, el vocabulario Pucama de Spinoza. Que yo lo he comprado, lo tengo por milagro en mi casa, ¿no? Donde todas, por ejemplo, de ahí me di cuenta los nombres que lleva las piezas o las partes de la cerámica. No hay horno, es decir, en la época de Spinoza no había horno, que ahora cuando uno va a los alfares tienen un horno, obviamente un horno arcaico, digamos, sí, ¿no? sí, artesanal. Tecnológicamente. Entonces le reitero, eso creo que tienen que hacerlo lo antes posible, justamente por la cercanía al cierre del Z y al cierre de la primera época de la Monumento, que es una obra que no existe para toda la Amazonía de los países vecinos. Es un tesoro de la humanidad que luego, como es de requisito, primero el histórico del Perú, luego mandarlo hacia arriba. Yo todo lo que he revisado del Ministerio de Cultura, que tiene una excelente digamos, información sobre las comunidades nativas de todo el Perú, con el mapa de distribución y las características fundamentales en el momento actual. Pero no encontré ni ese libro del Z, que es un diccionario, Spinoza, el de Spinoza. Me parece Spinoza que es multilingüe, no solamente a Cocama, sino también a otras. Sí, pero él tiene uno que es Pucama, uno dedicado a Pucama, que yo lo debo haber comprado hace 15 años, no ahora, no sé si existe en la biblioteca amazónica, sí. Y digamos que marcar el final de época y lograr eso no es difícil, porque no figura para nada esta recopilación que ha hecho el Z. Es decir, nadie no se los hizo fijar, llamarles la atención sobre esa producción. Y la monumenta es de la Iglesia Católica. Nadie puede hacerlo más que la Iglesia Católica. O sea, y les van a prestar atención, ¿eh? Les van a prestar atención. Ya le voy a decir a Víctor, lo dice a Víctor, le voy a decir también. Claro, es un proceso. Que a mí, María Elena Córdoba me dio los requisitos para el patrimonio histórico. Le vamos a sacar una fotocopia y se la vamos a traer. Sí. Para que ustedes. Sí, le agradezco para que podamos tener. Debe estar en el internet, pero ¿Seguro? Es para ahorrar la búsqueda así a ciegas, ¿no? Con respecto a las cerámicas que ustedes tienen aquí en la parroquia, tuvimos ocasión de verla en julio del año pasado. Es extraordinaria. Como nuestro interés es científico en el sentido de saber cómo están hechas, porque estas no son recientes. Estas ya no son arqueológicas, pero son etnográficas, diríamos, de un periodo clásico anterior. Si nos permitirían hacer un estudio breve, es enorme, no se puede todo eso en este viaje, pero por lo menos de una muestra de 10 piezas, como para tomar las medidas, ver cómo está armada, fotografiada, y el material pasárselos a ustedes, sí, claro, con un informe, digamos, técnico. Me faltó decir que nosotros somos antropólogas y yo soy arqueóloga. Entonces es un interés técnico de ver cómo estaban hechas estas que son, digamos, de una época clásica, a cómo la realizan. Como las tienen ahora, sí, comprendo la. Porque ¿qué es lo que pasa? El tronco tupí guaraní en toda América del Sur ha sido una etnia sumamente expresiva. Si hay algo por lo cual se han caracterizado por un montón de cosas, porque uno no puede descartar el arte en madera, en fibra, pero si algo los ha caracterizado independientemente del lugar donde están asentados, es la cerámica, incluso a nivel arqueológico. Entonces, para nosotros sería interesante hacer un informe, no todo lo que está allí porque es enorme, y además porque también implica la parte física que la tienen que hacer ustedes de bajarla, ¿no? Sí, bueno. Pero por lo menos hacer un estudio sin molestarlos a ustedes
de fotografía, toma de Tenemos medidas, aquí dibujarlas. Hay espacios y está todo muy... Sí, porque usted estuvo el año pasado con Sí, Vicky, ¿no? con Vicky, Claro, exactamente. que yo le Sí. saludé ahí. Exactamente. Ya recuerdo ahora. Pero Esto- digamos, si hay un valor añadido que nadie tiene en Iquitos, de esas cerámicas que tienen ustedes, es que no es lo que están produciendo ahora los alfares. yo supongo que los misioneros han ido juntando, ¿no? Pues eso igual. Pues, ¿Y de qué época estamos hablando? ¿Perdón? ¿De qué época estamos hablando que son esas piezas? Es que no lo sé, no las tenemos catalogadas. No tenemos datos ninguno. Dato de alguno. En algún momento hubo alguien aquí catalogando. Yo recuerdo haber llegado un día por aquí y había unas señoritas que estaban catalogando, pero no tengo registro, no he encontrado nada. Y Joaquín lo estaba haciendo, ¿no? O sea, pero debía ser alguna pieza quizás para llevar por mientras a una exposición, porque sí ha habido piezas que han salido a exposición y no, quizás para eso, pero yo cuando he llegado y he buscado todos los archivos, bueno, todos los papeles que había y demás, y no he visto nada sobre eso. Entonces no están catalogadas, entonces no sé. Bueno, nosotros le podríamos, al menos de las piezas que estudiaríamos, hacer un catálogo con su ficha por objeto. Sí, sería fenomenal, o sea, porque Sí. tenemos que ir juntando, y tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, el año pasado presentamos un proyecto al embajador de Estados Unidos para la catalogación de esto, pero no lo rechazaron. Ah, Le dieron a Radio Camara, que es nuestro también en Alta, que está haciendo mucho trabajo por la recuperación de los cocamas y de la lengua y demás. Desde la Radio Camara, junto con el colegio nuestro de Nauta, donde se empezó a hablar y a dar clases de cocama. Sí, con respecto a esa radio, ¿usted nos daría el contacto con ellos? Hemos estado Sí, en sí, Lauta, pero no hemos visto, Sí. no hemos logrado un contacto con ellos. Sí, porque esa radio depende, es de la iglesia. Claro, sí. Radio Camara y Radio La Voz de la Selva Sí. son del vicariato y bueno, sí, el director... La Voz de la Selva es otra. Sí, Son dos radios. son dos radios. A ver, primero tome nota de Leonardo Tello, es el director de Radio Camara y es 95 03 43 989. Él es el director. Es el director de Radio Camara. ¿Ya? Hace 50 años se fundó, igual que se fundó el Z como institución, ¿no? Se fundó ISA, los obispos. El obispo de Iquitos y el obispo de San José del Amazonas, el vicariato que limita aquí, fundaron ISA, Instituto Promoción Social Amazónica. Y unieron dos radios, una que había en San José del Amazonas y una que había en Iquitos, Radio Mariana y Radio San José, y formaron La Voz de la Selva. En abril cumplió 50 años, ya va a hacer 50 años. Y en la radio de la iglesia, que ha estado funcionando en onda corta, en la media y onda frecuencia modulada todo este tiempo. Hace 30 años, ahí pues se dice, ay, ¿por qué en Nauta no ponemos una...? Y pusimos una emisora en Nauta. El hermano Víctor estaba ahí, padre Basilio, bueno, él también, desde Santa Rita ya, pues, y se puso esa emisora, en un principio como sucursal de La Voz de la Selva, pero poco a poco, después, desde que estuvo Miguel Ángel, sobre todo, el obispo, cuando estuvo ahí de párroco, se cogió vuelos propios, ¿no? Entre paréntesis, le puedo decir que ahorita estamos queriendo poner 16 radios en la región, 16 emisoras, para que haya comunicación, porque es que no hay comunicación. Claro. A los sitios de eso, que serían repetidoras de La Voz de la Selva y de Ucamara, sobre todo, ¿no? Ahí estamos. Es uno de... Ucamara es atractiva. Sí.
Ese, Más que la voz de la selva, La a otra, ciertos la niveles. voz de la selva no la capté. No. A ciertos niveles, o sea, es que, bueno, está más hacia la zona del río, los indígenas, ¿no? Mucamara, la voz de la selva casi está más para la ciudad. Bueno, y hablando de la ciudad, usted ahora desde este lugar, la iglesia matriz, ¿cómo es la feligresía de Iquitos? ¿Cómo es la feligresía? Sí, ¿De Iquitos? No, Sí. de Iquitos es muy grande. Iquitos es un... Muy grande. Muy grande. Muy grande. Hay medio sí. millón de habitantes, Sí. ¿no? Entonces, Sí. yo he estado en las afueras y ahora estoy en el centro, ¿no? Y bueno, la feligresía de la matriz no tiene nada que ver con la parroquia de Punchana, donde yo estuve yo sí conoce el hospital regional. Frente al hospital regional hay una iglesia y estuve allí unos cuantos años. Y es otra feligresía totalmente diferente, ¿no? Por eso digo que Iquitos es muy grande, Sí. ¿ya? En el centro de Iquitos hay mucha gente, aparte que la mayor parte son negocios aquí alrededor y demás. Y hay mucha gente que se creen o piensan o que son, y que incluso que son, los descendientes de los caucheros. Ya, por eso cuando dijo lo del caucho, sigue el problema. El problema del caucho sigue existiendo en la ciudad y en la región. ¿Ya? Entonces por aquí todavía hay mucha gente que se siente patrones y que sienten que los indígenas se oponen al desarrollo de la región. Si quieren entender ahora la región, tienen que tener en cuenta que se ha creado una comité de desarrollo de la región Loreto, y ahora la han hecho interregional de la Amazonía peruana, ¿ya? Y estos están haciendo una bronca fuerte, fortísima, a los Piyasi, a los indígenas, niegan la existencia de indígenas, en Loreto niegan todo con tal de que puedan seguir extrayendo, contaminando y da igual, o sea, yo no sé si supieron, en el año 2009 fue, 2009, 2010, 2009, no, el Barbazo fue en el 2010, cuando hubo muertes de un paro indígena, eso, ¿no? En aquella estaba de presidente Alan García. Supongo que han Sí, hablado de Alan sí. García, ¿no? Sí, sí. Cuando dijo el perro del hortelano. Exactamente. Ya, pero es que eso sigue existiendo. Esa mentalidad sigue existiendo en toda la gente que ha manejado económicamente la región. ¿Ya? De que los indígenas, por culpa de los indígenas, no hay desarrollo en Loreto. Porque el desarrollo es extraer todo lo que hay en la selva y punto. Claro. Para ellos. ¿Qué es lo que han vivido ellos? Claro, o sea, hay uno, el que más mueve esto es un tal Cristian Pinasco, que el edificio ese donde está el Burger, esa zona, se llama el edificio Pinasco, y el Pinasco es uno de los grandes caucheros. Ah, Claro, o sea, es que es ahí, hay una pelea. Bueno, el otro día escribieron un comunicado diciéndole a los obispos de la Amazonía, que habían sacado un comunicado, que leyeran el Evangelio. Les citaron el Evangelio porque los obispos no lo saben. ¿Hasta qué punto llega el enfrentamiento que está habiendo con la Iglesia y con todas las federaciones indígenas, ¿no? Y las ONGs y los extranjeros, que son los que vienen a beneficiarse de que haya piasis, o que haya pueblos indígenas contactados, no contactados, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí existe. Volviendo a la feligresía, el centro es más o menos esa. Hay bastante a ese nivel que lo que buscan es utilizar a la Iglesia. Mientras nos apoya es buena, cuando nos apoya son el diablo y no son los verdaderos católicos. ¿Ya? Después están las afueras de Iquitos es toda gente indígena venida del río. Venida del río, queremos, uno de los trabajos que queremos hacer desde la radio y desde el vicariato también es visibilizar, dar espacio a los indígenas de la ciudad, ¿ya? Que son la mayoría. Pero todos los que más llegan, los últimos que llegan, que se sienten pues
fuera de lugar y marginados en todos los sentidos y tantas cosas, ¿no? El cambio del río a la ciudad, la amplitud del río a las casitas donde tienen que vivir hacinados con toda la familia que les acoge o como quizás, ¿no? Entonces, las afueras de Quito es indígena totalmente. Aunque haya mucha gente de ellos mismos que siguen pensando que los indígenas son los del río. Aunque insisto que en últimas décadas quizás ha cambiado en bastantes personas, se han visibilizado mucho más legalmente, oficialmente, ¿no? Los indígenas, los pueblos indígenas. Pero hay cierta... Sí, a mucha gente le cuesta aceptar que vienen del río, ¿ya? Sobre todo los que más tiempo llevan en la ciudad. Y porque, bueno, han sido marginados de tal manera que, claro, tienes que negar tu identidad para sobrevivir. Con el tiempo del caucho y eso, sí tenían que decir a todos sí al patrón, pues simplemente para sobrevivir, no porque están de acuerdo, ¿no? Entonces, yo aquí a la gente de acá, ¿no? Le empiezo a preguntar algo y dicen, sí, padre, pues si no acabo de hacer la pregunta. O sea, todavía no he dicho lo que quiero, ¿sabe? Y me dice, sí, padre. Y eso es bueno, ustedes como antropólogas saben mucho mejor lo que eso significa, ¿no? De sumisión y de responder siempre lo que pienso que el que me pregunta, sobre todo que está arriba, y el párroco, el cura, pues por más que queramos, somos patrones, nos ven como patrones. Entonces, hay que contestar lo que él espera que contesto para que no me palee o me mate o me insulte o eso. Claro. Eso ocurre a las afueras y eso ocurre en el centro también, hay muchísima gente en el centro, ¿verdad? Y se constituye como un hábito, un hábitus interior asumido. Claro. Yo alguna vez planteé, hace muchos años ya, hace 20 años por lo menos casi, esto a los misioneros, a los sacerdotes, a las religiosas, sobre todo como la mayoría eran de fuera. Si cuando tú le invitas a alguien, ¿no? Vas a venir, esta noche tenemos reunión, vas a venir, sí, padre, y no va. Miente, quiere engañar, hay otra cosa detrás. Pero se presenta como obediente. Pero en el fondo está mintiendo. Claro. ¿Se puede decir que está queriendo mentir o simplemente es un mecanismo de sobrevivencia? Es que depende cómo se entienda o depende cómo sea, habría que estudiarlo bien, ¿no? A la hora de relacionarte, de evangelizar, ¿no? De querer entender lo que cuando dicen una cosa, qué es lo que dicen, qué es lo que quieren decir, cambia mucho. Cómo te relacionas, cómo conversas, cómo propones o no propones, o no sé, nuestro propio trabajo evangelizador, ¿no? Y ahí ustedes tenían que ayudarnos. Supongo sí es el que tenían que ayudarnos mucho. Aquí el CAS se fundó precisamente, que también en torno a los 50 años, ¿no? En una época de desarrollo de la Iglesia, apertura, no desarrollo, sino apertura a lo social, ¿no? a las ciencias sociales en todos los ámbitos, ¿no? Y el CAP era Centro de Antropología y Aplicación, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Pastoral. Su primer nombre fue Pastoral, que era la idea de los obispos, porque fundaron los obispos de la Amazonía, eran 9 en aquella. Esto era que desde la antropología nos ayudasen a entender cómo debe ser la pastoral, la evangelización y la pastoral. ¿Ya? Y lo seguimos necesitando, aunque haya estamentos o sacerdotes que no tienen nada, la psicología y la antropología no aportan nada a la iglesia, pero nosotros muchos sí pensamos, porque cómo hacernos presente eso, en un mundo tan diferente de donde venimos, sobre todo los que venimos de fuera, ¿no? Y los curas que no vienen de fuera han sido formados en una mentalidad
romana o igual para toda la iglesia que están desculturalizados totalmente. Desculturalizados. Los sacerdotes, muchos sacerdotes de la Amazonía están aculturizados, no sé, desculturizados o inculturados en mentalidad occidental, ¿no? Oficialmente. Después, en el fondo, o sea, aquí, eso con Joaquín lo habíamos hablado muchas veces, ¿no? Para acá, el hombre y la mujer del centro de Quito, ¿no? Yo no soy indígena, yo en esas cosas no creo, pero le voy a contar lo que le pasó a mi vecino, ¿no? Y entonces te cuentan el problema de que el hijo se asustó, tiene manchari, le hicieron daño, o sea, todos los mitos, todas las historias de la selva, en los del centro dicen, yo en eso no creo. Ayer vino una joven, no sé, 30 años, 40 años, supongo, ¿ya? Vino a que fuese ella no soy católica, creo en Dios, pero no soy católica, no soy cristiana, yo en esto no creo, pero para que fuese a bendecir un restaurante aquí en el Malecón, ¿ya? Porque la administradora anterior hacía tarot, fumaba, hacía macumba, y entonces escuchan ruidos y eso, entonces que fuese a bendecir para que no hubiese todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Creer no creo, pero... Entonces, claro, nosotros aquí en la ciudad, y hablo desde la iglesia y otros muchos profesionales igual, ¿no? Y se habla como si estuviésemos hablando en cualquier lugar de cualquier parte del mundo. Ahí hay un tema que usted lo acaba de rozar y que es interesante. Dos cosas. La primera, yo pensaba que el conflicto, digamos, de las familias principales que por ahí vienen de la época del caucho, era sobre la versión final sobre el caucho. Pensé que se quedaba alojado ahí. Es decir, la disputa por esa visión terrorífica de lo que fue la empresa del caucho. Pero usted acaba de indicar claramente que no, que eso sigue actuando históricamente. Y la otra cosa es cómo tratan ustedes, que están no en Roma, sino aquí, en medio de un mundo mágico, ritual, misterioso y lleno de... Animista, exactamente. Ahí está la palabra, animista. Y esta, digamos, cuestión del curanderismo, el daño, la brujería, la envidia, la cura por las plantas, la ayahuasca, la alucinación. Porque ahí seguramente han tenido que tomar actitudes que a lo mejor no coinciden dogmáticamente con lo que se espera sea la acción de la Iglesia, que en general ha tratado de extirpar ese tipo de como supersticiones, ¿verdad? Sí, estoy, bueno... Pero usted vive inmerso en ese mundo. Sí. Ha habido, o sea, oficialmente la Iglesia no ha tenido mucha acoger, estudiar y trabajar todo eso de lo que estábamos hablando, ¿ya? De hecho, yo cuando hice esta pregunta, de si cuando una persona dice si voy y sabe que tiene otra cosa y no va a ir, miente o simplemente sobrevivencia, hablamos de la necesidad de conocer la cultura antes de comenzar a decir nada del Evangelio, antes de empezar a hablar de nada, sobre todo los que venimos de fuera. Al acabar, que fue una mañana entera con un grupo de sacerdotes y religiosos, el obispo de entonces dijo, bueno, está bien, pero Jesucristo nos dijo, vayan, analicen la cultura y evangelicen. Dijo, vayan, evangelicen y bauticen. Claro. Eso
algunos nos quedamos fríos, ¿no? Porque eso es. Hoy día, bueno, el obispo hoy día diría todo lo contrario, ¿no? Miguel Ángel, eso. Pero oficialmente siempre ha habido eso. Ahora, dentro de eso sí ha habido muchos misioneros que hemos intentado esto, no sé cuál es la palabra adecuada, ¿ya? Pero sí conocer y unir, no es unir, ni hasta poner, pero sí comprender y partir de algunas cosas de lo culturales para el Evangelio. Por ejemplo, con el hermano Víctor, bueno, con otro grupo de misioneros hace años, el rito del bautismo, el bautismo lo hicimos, aquí se usa ¿cómo se llama? La ispa, ¿no? Cuando un niño nace, se bebe, teoría bebe en la orina, ispa es orina, ¿no? Pero bueno, lo que hacen es brindan por el niño, ¿no? El papá, pero al final siempre acaban por la chela, ¿no? La ispa. Entonces nosotros pusimos un rito de celebración del nacimiento, ¿no? Y intentamos incorporar en el bautismo algunos ritos propios de la cultura. ¿Qué es lo que propone ahora querida Amazonía, el sínodo panamazónico? El sínodo panamazónico, entre paréntesis, disculpen, a veces me disperso, ¿no? El sínodo panamazónico vino a confirmar o a decir la cantidad de misioneros desde los años 70 en adelante hasta los 80, 90, después hubo un bajón fuerte, de que lo que habían vislumbrado, intentado y eso, que era verdad, que tenían razón. Es decir, porque ha habido cantidad, aquí yo he conocido, cantidad de misioneros aquí, que hemos intentado lo que el sínodo ahora propone. Es decir, tener mucho más en cuenta la cultura, inculturar, dar espacio a los laicos mucho más que a los curas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos intentado? ¿Cuál es la situación actual? Yo te voy a decir la situación de hoy día. La situación de hoy día, hoy ya hay sacerdotes loretanos, propios de Iquitos, pues habrá unos 15 a 18, ¿ya? De esos sacerdotes, varios, más de uno, son bancos médico culturalmente hablando, otros dirían brujos, ¿ya? Pero hay algunos que ejercen, que les busca la gente para que les cure. No solamente aquí vienen para que les rece, ¿no? Cuando están enfermos, pero estos van en plan médico, vegetalista, chamán, ¿ya? En plan chamán. Y conozco a algunos sacerdotes que han ido a chamanes, incluso decías, en ese mundo de envidia, de esto, ¿no? Entonces, conozco a algunos sacerdotes que han ido a chamanes para afectar la vida de otras personas, o sea, para hacer daño, para que hagan daño. Entonces está totalmente metido, o sea, el mundo amazónico, la mentalidad, eso en los sacerdotes de acá está totalmente eso. En algunos de los sacerdotes que hemos venido de fuera, pues hay respeto e intentar conocer, pero claro, hay cosas que no es problema de aprender de memoria o de estudiarlo, ¿no? Es algo que va en lo más profundo de la persona, ¿no? Sí. Que por más que intentas comprender cosas, es difícil, ¿no? Y hay un grupo de sacerdotes y de religiosas que no, de extranjeros, ¿no? Loretanos, no, extranjeros, pero extranjeros que quisieran extirpar toda clase de supersticiones y cosas raras, ¿no? El padre Joaquín llevaron a cabo aquí una vez un censo de chamanes en Iquitos, hace años, y eran 200, no sé cuántos, los chamanes que había en Iquitos. O sea que eso significa que la gente de Iquitos que decían que no creen en que esos son del río, ¿no? Si estaban en Iquitos es que
es que tenían clientela de la gente chiquita, ¿no? Nosotros intentamos en el río, trabajábamos con promotores de salud, porque no había, estoy hablando de los años que no había, el médico más cerca de Santa Rita estaba en Iquitos, 30 horas de viaje cuando había lancha. ¿Ya? Entonces trabajamos con promotores de salud y quisimos más de una vez, pero no fuimos capaces, ¿ya? De tener un encuentro entre chamanes, médicos, vegetalistas y promotores de salud. Nosotros proponíamos y exigíamos que en los botiquines comunales hubiera huertos de vegetales para utilizarlos, ¿no? Complementación de la medicina. Trajimos a la selva acupuntura. Los campesinos en el río Amazonas aprendieron a poner las agujas, a hacer acupuntura, cuando Alan García y después Fujimori pusieron las medicinas imposibles de comprar por la economía. En el año 90, en torno a los 90, lo hicimos en el río la acupuntura, y después en el año 2000 una hermana aprendió y trajo la reflexoterapia, y hoy día se está haciendo en el río reflexoterapia, ¿no? Y aquí si vienen por la tarde de 3 a 6, hay 3 personas haciendo reflexoterapia. Si quieren que les hagan tratamiento de reflexoterapia, tienen que estar aquí, sacan cita, digo porque a veces están ocupadas, a veces no sé. 3 señoras que tanto la acupuntura como la reflexoterapia sí entronca con la mentalidad amazónica. Claro, porque recuerdo la acupuntura cuando empezamos, ¿no? Que dice, me ponen una aguja aquí y el brazo que no movía lo muevo. Medio brujería, ¿no? Claro. Entonces, sí es aceptado. Y la reflexoterapia también viene bastante gente. Y eso sí, aquí está en el centro. Pero también en el río hemos traído gente de Lima, ¿no? Que han enseñado y bien. Fenomenal. El otro día una hermana, una monja, que me decía, padre, estoy mal, me van a operar, tengo 2 piedras en los riñones, grandes. ¿Por qué no, ya hasta que te operen, que te hagan la reflexoterapia las señoras? El domingo me dijo, el sábado, me dijo que se había hecho una ecografía y que no había piedras. Impresionante. No es impresionante, es medicina china de hace miles de Claro, años. tiene Bueno, Esto no es eso. Yo desde el año 2002 me libró de la reflexoterapia, que también se en los dedos, en las manos, Claro. me libró del dolor de columna y del cojear, porque me agarraba el nervio ciático, así que Bueno, hoy a la tarde estoy ahí. esto ya no. Sí, porque tiene un dedo, Dedo mocho y una operación de clavícula hace poquito. Así que hoy a la tarde estoy ahí. A ver, hay que preguntar, llamar a la señora. Nada, es un chiste. No, sí. ¿Sí? Sí, lo único que no sé si tienen las 3, porque dura casi 1 hora. Entonces son 3 pacientes por día. No sé si tienen lo tiempo completo o tienen libre. Tranquilo. Entonces, puedes decir, hay que hablar con la secretaria y si tienen libre, no hay ningún problema Tranquilo. de hacerlo doler, ¿eh? ¿Hace doler? Sí, o sea, yo, si tu hígado está mal, ¿ya? Y cuando aprieten en el pie, porque te hacen un masaje, digamos, en todo el pie, y cuando apriete el pie, ya duele, pero duele de... Yo una vez, la monja, me estaba eso y ya tuve para, me mareaba del dolor. Sí. Le llaman las torturadoras. Me llaman las A torturadoras. mí me enderezaron un pie masajeando el páncreas, uno que estaba doblado por mucho tiempo, y me decían, mirá ahora cómo se endereza. Hizo... Es medicina china de hace miles de años. Claro. Una osteópata. No es una cosita que apareció aquí, ¿no? Pero bueno, Hay una palabra que usted pronunció, que la verdad me interesa, pero para aclararme yo, para no sé nada de teología, nada. yo tampoco.
pero así leyendo la palabra inculturación, que la veo en un documento que era de Ratzinger, el Papa emérito, donde supongo que era él el que escribía. Bueno, tenía fama de teólogo el hombre, ¿no? De los mayores teólogos, más allá de estar de acuerdo o no con algunas cosas, pero de los mayores teólogos de la Iglesia Católica de los últimos siglos. Lo que voy a decir, creo haber entendido que lo que él decía era que un problema de la Iglesia en el tiempo contemporáneo es que se había inculturado en Europa y que proyectó la Iglesia europea, centroeuropea. Mientras el mundo, digamos, está integrado por la misma humanidad, pero con otras miles creencias. de creencias y sobre Y todo ahí aparece ese término, formas de ser. ¿no? Inculturación, Sí. que en la antropología nunca hemos usado. ¿No? No se utiliza en antropología No. inculturación. Se ha usado transculturación, aculturación, endoculturación. Nosotros en la Iglesia, en querida Amazonía, en el siglo amazónico aparece mucho la palabra inculturación. ¿Qué significa en la Iglesia? ¿Ya? Lo contrario de lo que... O sea, lo que ha dicho Ratzinger es cierto, y no en los últimos tiempos, sino de siempre. O sea, en la misa se dice en latín en Roma y hay que decirlo en latín en Iquitos. Tú me dirás, hablando latín aquí en la misa. Si en España tampoco la entendíamos nada, ¿no? Yo todavía me tocó de niño algo de la misa en latín. Hasta el año 63, creo, hubo la misa en latín en todo el mundo. ¿Ya? El mismo discurso que se daba en Roma, se daba en Iquitos. Incluso cuando yo hablaba de los sacerdotes jóvenes valetanos, es que lo mismo que se enseña en Roma, se enseña en el seminario de Iquitos. La mentalidad europea racionalista, racional, aristotélica, atomista, ¿no? Eso, con la mentalidad amazónica, cíclico, todo, o sea, en Europa el tiempo es lineal, ¿no? La historia es lineal. En la Amazonía es cíclico, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Pues, ¿cómo va hasta las palabras, eso, los conceptos? No, dicen lo contrario. O sea, una palabra dicha en Europa y una palabra dicha en una iglesia de Europa o dicha en una iglesia de Iquitos y expresa el concepto, la gente entiende lo contrario, lo diferente, vamos a decir, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, incultural, ¿qué es? Yo estoy proponiendo a nivel de los vicariatos aquí de la Amazonía en Perú, estamos queriendo hacer un plan de formación para los laicos, el hacer un diccionario. ¿Qué significa para un hombre cocama la palabra comunidad? La palabra familia, la palabra comunión, o sea, todas las palabras que eclesialmente usamos, pero que tienen significados distintos. Para poder después, o sea, la inculturación es eso, es entender, o sea, Jesús fue judío y por tanto de cultura totalmente judía, ¿no? Y lo que se veía y lo que eso, ¿no? Inculturar, una verdadera inculturación sería que en vez de usar el pan, la forma para la misa, ¿no? La consagración, la misa, el pan de harina de trigo, lo más normal es que se usase yuca. ¿Qué usó Jesús en la última cena? Lo que comían todos los días, pan y vino. Pueblo mediterráneo, olivares, hay cualquier cantidad de aceite, viñas y cereal. Es lo que comemos en los pueblos mediterráneos, ¿no? Entonces son pan y vino. Lo más normal es que la iglesia, cuando llegó a Iquitos, a la Amazonía, ¿no? Hubiese que, si pan hay que traerlo, la harina de trigo hay que traerla de Lima. Si aquí hay yuca, usemos yuca y masato. Como decía un profesor que tuve de cristología, decía, te hablaba así,
Pues en el Polo Norte, pues hombre, en vez de decir este es el Cordero de Dios, que no hay un Cordero, lo más normal es esta es la foca de Dios. Choca. Pero la verdadera inculturación sería esa. Sería que usase la terminología, los conceptos y o sea, que el Evangelio se hiciera amazónico. Sí era... Perdón. Sí. Hay una señal de ese santo sobre es para su papá. ¿A dónde está? Ahí está, No, pero ¿dónde está su papá? ¿Dónde vive? dice viejo de mundo. Es el pertenece que va ya San Agustín. Sí, pero nadie sabe. No. Sí, que te deje la dirección dirección exacta ya. Y la familia. Sí, el nombre de la familia y dirección y que yo iré después. Padre, incorporaría incluso las cosmovisiones de los pueblos. Partir de las cosmovisiones. ¿Por qué? Porque decía, si una cosmovisión amazón X, de un pueblo X, es de una forma, yo vengo y hablo desde mi cosmovisión y sigo hablando, pues no. Además los términos están expresando esa Claro, los cosmovisión términos, la y esos cosmovisión, sentidos de la esos. vida. Por eso, y no se ha hecho, a ver, sí ha habido gente así, ya cuando se descubrió China, la palabra descubrió desde Europa, ¿no? Y fueron, aquí Samuel Fritz, bueno, famoso jesuita que fue a China e intentó usar lo chino, al principio la Roma le permitió, pero al final le cortó la cabeza de que no, de que hay que hacer lo mismo que en Roma. O sea, es uno de los primeros, de los intentos de inculturación del Evangelio y la Iglesia en una cultura diferente. Eso se refería, la palabra inculturación entendemos eso, ¿ya? Perfecto, sí. Y que es imprescindible, y que no lo hemos hecho la mayoría. Es en contraste con la tradición de la Iglesia romana, ¿no? Desde siempre. Sí, es eso, es el ¿Usted cura... tiene que salir a hacer una extremaunción? Sí, yo tengo que irme, porque están esperando Entonces, en casa, es a hagamos las una 2:30. Cierre Eso. su pensamiento. Ahora le pregunto si nos deja transcribir la entrevista y publicarla. Se la mandaríamos Se la mandamos Sí, no hay problema. usted No, yo lo que quería corrija. decirles es que ustedes van a estar 15 días Sí. acá. O sea, y podemos quedar otro rato, no hay ningún problema de eso, para que vean esto. Además, también, ¿no? Y quedar en otro momento Bueno, perfecto. y sí. conversar cuando quieran. Bueno, lo que sé o lo que Si que nos pienso. concede otra Sí. entrevista, Sí, no hay ningún vamos a problema. ir haciendo una transcripción de esto y van a quedar preguntas puntuales Sí, claro. que le vamos a hacer. Y si Ya. nos concede el permiso de estudiar, aunque sea 10 piezas, Sí. dado que tienen, no es solamente la cantidad, es también el volumen, son muy grandes, sí. eso ya no se fabrica así. Entonces nos Ya. daría la posibilidad Bueno, veremos. de hacer un estudio comparativo Ya. con las actuales. Sí, no Que hay por problema, supuesto ya. lo remitiríamos. Claro, sí, se le agradecería eso. y Si si habría que tener un usted estudio desea- porque nosotros ya no tenemos la economía, ustedes nos conocen de sobra, ¿no? Pero que la idea de la gente en general es que a la iglesia le sobra la plata y eso, pero no es cierto. No, eso incluso hasta debe No, no. dárselas regalado. Me refiero que si el estudio que hagan nos lo dan, pues vamos juntando y vamos catalogando. Claro, Vamos con el exacto. catálogo. Eso es Le lo hacemos que... el informe y además hacemos un catálogo tal cual hacemos nosotros Sí, bueno, en nuestro sí, laboratorio. Si ¿no? lo brindamos a ustedes. Con fotografía de cada pieza. Claro, Y ya la ponemos información ahí y tal, y básica. bueno, pues ya tenemos esta catalogada. Otra oportunidad que tenemos X, Hacemos, la otra no exactamente. sé, hacemos. Y al final Colaborativo. lo tenemos hecho y ya tenemos avanzado para el plan Eso es museológico. muy importante. Están protegidas, porque tal como están puestas, están muy Sí, no ahorita queremos las robarle vemos. tiempo ahora. Están protegidas, es decir, no se encuentran en estado de deterioro. Las de abajo, sí, pero bueno, deberían estar un poco mejor, pero claro, el Bueno, pero, espacio claro, y bueno. demás, no tenemos ya mucho espacio. Bueno, pero digamos, frente a otras colecciones que están deterioradas, y vuelvo a repetirle, es muy importante porque expresa, seguramente deben tener
de recogidas o de regaladas deben tener tranquilamente 60, 70 años, Sí. o quizá más. Y que yo creo que algunas más. Entonces ahí ustedes tienen algo. Sí, Y yo les diría, si van a hacer el museo o si van a trasladar la colección, yo lo haría desde mi consejo desde la arqueología. Sería interesante que pusieran gente a hacer las réplicas, no poner las piezas originales, hacer las réplicas. Porque la réplica, acá en Perú, las réplicas, por ejemplo en la costa, los sitios arqueológicos, son perfectas y las hacen artesanos, por ejemplo del Valle de Moche, pero son perfectas. Y la gente con su conocimiento las puede hacer. Entonces, usted nunca, si se rompe, la vuelve a reponer. Sí, claro. Porque seguramente son frágiles. Esas tremendas piezas están cocinadas a menos de 800 aurea, 800 grados de temperatura. Son muy frágiles, muy frágiles. Ya nos encuentra Entonces, para la muestra, son réplicas. Hoy en el mundo es el criterio así, ¿eh? Así se maneja. Sí, ni Altamira, en España, no se ve la prueba original, se ve la réplica. La réplica Que no puede llevar gente a ver el arte rupestre paleolítico más antiguo de la humanidad. El visitante tiene derecho, pero la humanidad futura tiene derecho a tener ese patrimonio. Entonces se ve, son razonamientos, digamos, de discusiones científicas, ¿no? Pues, no hay problema, vemos un momento ahora, además tenemos que salir por aquí. Y después coordinamos en algún otro momento ya para seguir conversando y organizamos cómo quieren trabajar acá. Sí. ¿Ya? Quizá lo más práctico sería empezar por las que están a ras del suelo. Y si usted tiene algún asistente que las Sí, mueva, tenemos, o sea, de 6 de la mañana a 12 y de 3 a 7 hay aquí siempre un hombre, digamos, que cuida la iglesia. El que ha venido aquí ahora, muy bien. él es el que cuida por la mañana, hoy está todo el día, pero bueno, la iglesia, y él es el que siempre baja o sube la... ¿Y podríamos venir sobre las 6:30, 7 de la mañana? Sí, a las Porque 6:30. lleva tiempo, ¿no? A las 6:30 hay misa. Hay misa. 6:30, no quiero decir que está abierto ya, o sea, Ya desde las está 6 de la abierto. mañana está abierto todo esto. Bueno, De 6 de la mañana a 12, y ahora vamos todos a almorzar, y de 3 a el despacho a las 6, pero de aquí gente de 3 a 9 de la noche. ¿podríamos comprometernos mañana a la mañana o el miércoles a la mañana? Para venir, Hoy es Martes. martes. Mañana a la mañana. para venir a verla Sí. esto. Sí, eso, Sí, yo hasta a las 10 estoy acá. dibujarlas, a- Hasta las 10. Bueno, excelente, excelente. ¿No? ¿A qué hora estarían viniendo? Pues si puede ser a las 7 estar acá. Ok. Sí, puede ser. O No, yo es 7:30. para venir yo. Sí. 7:30, porque 7:30. estamos alojados en un lugar que Estamos empieza el muy desayuno a las 7. Ya, ok. La universidad nos alojó en, ¿cómo se llama? Sombrero de Paja. El sombrero de paja, Sí, queda San Juan, lejos. yendo al aeropuerto. Claro, yendo al aeropuerto, exacto. Bueno, digamos que estamos acá 8 menos 20. Ya, no hay problema. Ya, sí, Porque igual a la velocidad loca a la que van, hemos estado en 10 minutos. Está bien. Dios mío. Está muy bien. ¿Le puedo sacar un pedacito de papel higiénico que se me Siempre, está cayendo de los por favor. mocos de la mañana temprana? No. Yo tengo para... Lo veía ahí con un recelo. ¿Y por qué no lo ha pedido? No, pero quería interrumpirlo, estaba muy interesante. Está sigue grabando, creo. Los celulares. Eso después lo sacamos. Gracias. Después sacan el Bueno, papel. la verdad, confundo con la mía. La verdad, ha sido una hermosa entrevista. Una hermosa entrevista. Muy... Si les ayudo, pues. Porque encantado. en realidad, conceptualmente y además, tiene una hermosa voz. Sí. ¿Sí? ¿La Y misa la da además usted? El deseo de seguir